yo la verdad lo admiro mucho. Es alguien que ante todo tiene un corazón muy grande, antes que nada quiero decirles eso. Tiene mucha experiencia, tiene una capacidad de explicar tremenda, es muy apasionado, es alguien que se enfoca en servir, es alguien que es muy creativo, justamente ahorita lo estábamos hablando, alguien que puede cambiar de marcha de un momento a otro, lleva años expandiendo el negocio de Usana. Él tiene dentro de su organización hay esmeraldas, hay diamantes. O sea, si ustedes escuchan nombres como Fabio Rodríguez, como Ángela Talero, como Toño García y Rocío Preciado, como Jania González, como Daniela Flores, como Santiago Velandio Talero, ustedes escuchan todos esos nombres y todas esas personas hacen parte de la organización de nuestro invitado de hoy. Así que no es cualquier persona la que nos va a hablar. Como les digo, tuvo experiencia en negocios tradicionales, tiene una gran experiencia en network marketing, además que es un ser humano muy dado a servir, realmente es alguien que quiere servir, es muy divertido. Pepe es una persona súper divertida, es una persona súper servicial y es alguien que además tiene resultados, que sabe ganar dinero. Hemos compartido, estado ya con él en Guadalajara, hemos estado en Ciudad de México y bueno, ¿qué más puedo decir de ti, amigo? Gracias por aceptar la invitación, es un honor tenerte hoy en Ser Hacer Emprender con esta capacitación de la diferencia entre un negocio tradicional y un negocio de network marketing. Así que, amigo, el escenario es todo tuyo. Bienvenido. Mi querido Fred, al contrario, el gusto es mío. Gracias por esta invitación. Recuerdo cuando aquella apertura de Colombia, cuando pues, te conocía y empezabas, y cuando ves los diamantes en bruto, ves los pedazos de carbón que hay que tallar, que hay que pulir, y me encanta ir viendo cómo la presión, el tiempo, le han ido sacando brillo y te has ido puliendo. Han creado cosas grandes tú y todo el equipo de Ser Hacer Emprender en Bogotá. Has viajado, has conocido líderes, te has esforzado y me siento muy honrado en ser invitado esta noche por ti. Muchas gracias por ti, por todo el equipo. A ti, amigo, gracias por aceptar la invitación. Sabes que es tu casa, sabes que Ser Hacer Emprender tiene tu ADN, así que estás en la sala de tu casa, la nevera, puedes abrir, el baño, lo que quieras. Estamos en tus manos, amigo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti y a todo el equipo que hace posible esto. Bueno, dejen compartirles mi PowerPoint para iniciar esta noche un pequeño viaje para hacer algunas comparaciones entre lo que implica un negocio tradicional contra un negocio de mercadeo en red. A ver, creo que ahí está. Me retroalimentas nada más si ya se ve. Ahí está ya. Fred, ya estamos viendo la pantalla, el PowerPoint. Sí, señor, perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del negocio tradicional, los negocios tradicionales que son de muchos tipos, desde una paletería, una sastrería, un negocio de diseño de ropa, un estudio fotográfico, una constructora, un despacho de arquitectura, un despacho contable, una estética o peluquería, una barbería. Híjole, tantas variedades como actividades tiene el ser humano y quiero hacerlo a través de dos historias. Quiero contarte una primera historia y quise hacerlo en forma de historia para invitarte a que vayas siguiendo en tu imaginación un poquito esto que te voy a contar. Y esta historia comienza con un chavo por allá en la prepa, apasionado, le gustaba vivir bien. Le gustaba vivir bien porque aunque su papá era de una clase media, trabajó toda la vida, pero tenía amigos que vivían en un condominio privado con campo de golf. Lo invitaban a comer a la terraza de sus casas y él veía cómo ese jardín inmenso, hermoso del campo de golf era el jardín de sus casas. Viajaban, iba a la nieve y a él se le antojaba ver cómo esquiaban en la nieve. Lo invitaban de repente a la playa, a las vacaciones de Semana Santa o Pascua en Mazatlán, cuando coincidía el Spring Break, que eso de Semana Santa no tenía mucho con el alboroto de gringos allá en Mazatlán. Aprendió a vivir bien porque veía cómo vivían los demás y le gustaba, empezó a querer aspirar a más, a vivir mejor, a viajar. Le gustaba crear, tenía mucha creatividad, mucha imaginación. Era muy amiguero.
muy alegre, un poco inseguro, pero con ganas de comerse al mundo, con esa pasión. Y bueno, en esta historia, este chavo que estaba en la prepa empezó a desarrollar algunas ideas de negocio, algo con fibra de vidrio, pequeñas tablitas para deslizar en la orilla de la arena, eh, parrillas deportivas para vehículos como el Atlántico, el Caribe de Volkswagen en aquel tiempo, negocios que buscaban empezar a ganar dinero, pero que eran meras ideas en potencia que no acababan de cuajar mucho, eran más bien gasto e inversión en desarrollo de producto y no llegaban a mucho más de producir 2, 3, 4 piezas. Y va avanzando, la vida de este amigo llega a universidad y hay un parteaguas en su vida. El 12 de abril de 1992, yendo de vacaciones con sus amigos a bucear, porque junto con sus amigos estos que vivían muy bien porque en sus familias había más presupuesto para más cosas, lo habían invitado a un curso de buceo y un día yendo hacia la playa a bucear, rebasando, choca de enfrente en carretera. Este es aquel Golf, modelo 1990 de faritos redondos, quedó más o menos así como se ven las fotos, se compactó, fue un choque de frente y fue un parteaguas total en su vida. Ese día, en ese accidente, él llevaba puestos unos boxers que en aquel tiempo no se usaban más que las truzas tipo pues, Homero Simpson. A lo mejor esto te vuelve más gráfico a lo que te quiero decir. Estaba estudiando arquitectura, estaba en octavo semestre, le faltaba todavía un año, 2 semestres más para terminar la carrera. Y este chavo muy inquieto, con los dos brazos enyesados a 45 grados, es decir, de poco abajo del hombro nomás podía mover los dedos por arriba del yeso. Estaba estudiando arquitectura y quería poner un negocio, choca, se da cuenta lo cómodo que era estar en boxers en el hospital en vez de en trusa, porque era más grotesco. En la ciudad donde él vivía hacía mucho calor y entonces pues era muy cómodo recibir las visitas, sobre todo las compañeras de la prepa y de universidad, que no era lo más fácil de recibir con una trusa, era más grotesco, y se da cuenta de lo cómodo que era esto y que no había en el mercado. Le había encargado a su papá que le trajera más, porque chocó con un boxer puesto, un boxer de alguna marca americana, y le dice a su papá, ¿sabes qué? Vete a un centro comercial donde he visto que venden boxers, y su papá le trae unos boxers como de abuelito, de color liso, con broches de presión, feitos, feitos, feitos. Sobre todo que a este chavo le recordaban al tendedero del corral de la casona de la abuela, donde la abuela tendía la ropa y ahí estaban siempre aquellos pantaloncillos colgados del abuelo. Entonces decide iniciar un negocio siempre con la duda, ¿qué sigo haciendo? ¿Arquitectura? ¿Qué es lo que estudié? Con una crisis inminente en aquellos años en su país, hay una devaluación fuerte, la construcción se frena, pero por otro lado, ese negocio incipiente que empezó jugando estaba empezando a crecer, estaba teniendo buena respuesta, había una buena reacción del mercado que él ni siquiera sabía qué significaba reacción y menos qué significaba mercado. Y entonces desarrolla esta marca que se llama Twins, donde empieza a hacer boxers y luego empieza a hacer bikers y luego los boxercitos para niño conforme fue creciendo y empieza a desarrollar boxercitos para los niños también porque se casó, tuvo hijos, sus amigos se casan y empiezan a tener hijos y querían vestirse igual que el papá y sigue creciendo la línea, luego empiezan a llegar al mercado otros llamados bikers de licra de algodón, que la importaba de Colombia, de excelente calidad, por cierto, esa licra colombiana, de ese algodón colombiano, y empieza a hacer chonecitos también para mujer, y luego pijamas y pantuflas. Y este negocio que empezó con una parte creativa padrísima, esto fue fantástico, la creatividad, el dinero que le empezó a dar libertad en un principio, pero después como si fuera un pulpo,
esa libertad aparente empieza a limitarle muchas cosas, empieza a necesitar trabajar más, a aprender cosas que en arquitectura no había aprendido, de negocios, de textiles, de ropa, de maquila, de confección, de aranceles, de Incoterms, de códigos aduanales. Pero algo empezó a pasar muy bonito. En cualquier cena empezaba este chavo a sacar su tarjeta y salía el tema de los chones, que además de ser tropical, siempre le decían los chavos, ¿a poco tú eres el dueño? Sí, y claro que el ego empezó a crecer de una manera, pues no muy bonita, pero de una manera importante, y empezó a darle mucho estatus. Empezó a tener, ojo, ganancias de capital, no flujo de efectivo. Ganancias de capital, ¿qué es esto? Que hacía un boxer, lo vendía, regresaba a los 1, 2, 3 meses a cobrarle a la boutique. Si le iba bien, cobraba, ganaba capital por esa venta una sola vez y para volver a ganar tenía que volver a ir a ese lugar, volver a vender boxers, volver a dejar tiempo pasar y volver a regresar a cobrar una factura. Pero había ganancias de capital que eran más grandes que los ingresos por empleados que tenían sus compañeros de la carrera. Y eso lo ponía contento. Había visión, no mucha. Su abuelo había tenido un negocio toda la vida, sus dos abuelos, y los abuelos prácticamente podríamos decir que murieron atrás del mostrador, es decir, trabajaron hasta el último día de su vida, hasta el último día que les fue posible por salud trabajar. ¿Qué visión tenía él? De que algún día tuviera hijos, sus hijos crecieran, se integraran a este negocio, tomaran el control y él junto con sus hijos hicieran crecer aún más este negocio. ¿Qué retos empezó a ver que él no pensaba que había? Porque los retos ya de por sí eran muchos. Como te decía, este chavo no había estudiado administración, no había estudiado diseño de modas, no había estudiado negocios, había estudiado arquitectura. Muy poco que ver fuera de algunas nociones de diseño en general se relacionaban con este negocio. Y empieza a haber unos indicadores tenebrosos. Empieza a llegar ropa hecha en China muy barata. Empiezan a llegar las grandes cadenas de negocios, porque este empresario que había creado su marca, esta marca de Twins, la empezó a vender en pequeñas boutiques y tiendas de regalos independientes. Algunos pequeños almacenes comerciales que tenían solo 1, 2, 3, 4 sucursales, los más grandes. Pero empiezan a llegar las grandes cadenas de tiendas a su ciudad, como Liverpool, como Palacio de Hierro, y las grandes cadenas transnacionales, como todo el grupo Inditex, estos que son dueños de Zara, Bershka, Oysho, Lefties, y no sé cuántas marcas más, Stradivarius, ¿no? En fin. Y llegan a invadir los centros comerciales, a comprarle sus locales a los pequeños dueños de negocios independientes y a crear un esquema donde solo las tiendas de marca muy grandes sobreviven y se empieza a quedar con el reto de que ya no había clientes. No tenía idea cómo darle estructura al negocio. Había crecido el negocio y ahora le faltaba estructura. No tenía nada de idea de cómo sistematizar y le urgía, pero no sabía cómo hacerlo. Y el costo de sistematizar un negocio independiente es altísimo. Llegan las ventas en línea y tampoco sabía cómo vender un boxer en línea porque pues, había que tocarlo. La gente llegaba a los centros, a las tiendas y tocaba el producto, lo veía físicamente y no sabía cómo poder vender en línea. Eso sumado a todo lo que implica un negocio tradicional. Cambiándose de local a un nuevo local sin saber que tenía que tener un sindicato que sí tenía en el local anterior, se cambia a otro local y le aparece un nuevo sindicato y el sindicato le quiere cerrar el local. El tema contabilidad era un rollo. Este chavo no entendía mucho de contabilidad y había que tener que lidiar con un contador cada mes.
Con los empleados no se diga, no sabía cómo hacerse de empleados y menos cómo capacitarlos. Este era otro reto, ¿cómo los enseño? ¿Cómo hago que crean y que quieran al producto como yo lo quiero? A final de cuentas, el empleado va, cobra el empleo, cobra su sueldo y se va. Y no sabía cómo transmitirles esa pasión por sus productos, porque él era el papá del producto y los otros solo trabajaban para el papá del producto. No sabía nada de contratos con los empleados ni con distribuidores, no sabía nada y tuvo que ir aprendiendo que había que sacar licencias y permisos en su local, la logística, cómo hacerla, de administración, pues no habían estudiado casi ni, bueno, sí había administración de obra en arquitectura, pero lo importante era el diseño, no administrar el cemento para que no se desperdiciara tanto. Empezó a haber retos legales, cómo hacer un contrato, cómo contratar a un abogado, registrar las marcas. Había que denunciar y hacer una demanda contra alguien que sacaba una marca parecida copiándote o no. ¿Qué riesgos había? Había que tener mucho inventario, seguros para los inventarios, porque era un negocio altamente inflamable. La ropa, pues con cualquier pequeña chispa se podía incendiar. Y entonces, además de tener mucho inventario y lidiar con esa inversión tan grande, había que tener un seguro, sí o no, por cuánto, qué me cubre, y si algún día necesito, cómo le puedo demostrar a la aseguradora qué tengo invertido, cuánto tengo, cómo le voy a decir cuánto había para que de veras me lo pague. Había un límite geográfico. En algún tiempo hubo exportación a un par de países y era todo un rollo investigar cómo poder mandar exhibidores de madera grandes, eran como cajas de refrigerador de 1,80 de alto por 80 por 80 de la parte de la base, la seguridad, dónde instalarse, si había un robo, si había un asalto a un negocio, si llegaban, qué hacer, si poner alarma, cómo activar la alarma, aprender cosas de seguridad, cómo entro, cómo salgo si me quedo trabajando más horas en la noche, el robo hormiga, cómo controlo mi inventario, si era un inventario tan variable, existían 10 o 15 modelos nuevos de boxers cada semana, había en stock 200 o 300 modelos diferentes, no tenía ni idea de cómo controlar eso en aquel tiempo por computadora, hace 29 años. Había que hacer inversiones en inmuebles, en autos. Uf, no sé si tú te cansaste, pero yo ya me cansé de escuchar y se me están yendo algunos temas que ni cuenta nos damos, contratar líneas telefónicas, negociar, si sacar un teléfono de aquellos tiempos, el teléfono 01800, cómo controlar los empleados que realmente estuvieran haciendo el trabajo y podríamos seguir y seguir y seguir. Y este empresario quería seguir creciendo, quería prolongar su negocio tradicional a pesar de que estaban llegando las marcas grandes y uno de sus clientes principales, que tenía tiendas de regalos y que eras uno de sus clientes principales, con 3 tiendas, decide desarrollar un modelo de franquicias para crecer. Y este empresario dice, ¿y si yo le invierto lo que he ahorrado y me vuelvo inversionista de esta franquicia? Y si en 10 años llegan a ser 100 tiendas y puedo vivir de mis rentitas, de las regalías que pague cada tienda, dividido entre los 3 socios, ¿cómo sería mi vida? Y se da cuenta que si invierte en su principal cliente, podría convertirse en una franquicia que podría estar presente en las plazas y entonces ya no lo iban a sacar porque era un socio de la franquicia. Invierte, pero con un modelo de inversionista que luego se da cuenta años después leyendo un libro de Robert Kiyosaki, que era un inversionista apenas de nivel 4, de lo más básico que había. Es decir, un inversionista que más bien estaba comprando un boleto de lotería carísimo, que le estaba apostando a que ese negocio iba a dar, pero que no tenía el conocimiento de negocio suficiente para analizar varias cosas que eran importantes. Había un buen fundamento legal en esta marca, estaba patentada, estaba registrada, sí estaba registrada, eso estaba bien. Había un buen soporte legal,
Pues sí, al parecer sí. ¿Cómo era la estructura interna? ¿Cómo eran los socios? ¿Qué potencial tenían? ¿Cómo eran como personas? ¿Cómo hacían equipo? Y eso no lo sabía ver y evaluar. El proyecto era interesantísimo. La idea era que esto fue en el año 2001 y esta idea era vender las primeras 10 franquicias en 2002. Pero hay algo con lo que no contaba ni este empresario, ni sus socios, ni nadie más, que era la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Se frena la economía, se frena la inversión, se frenan los viajes y en un momento nadie sabía qué hacer. En 2002 nadie quería invertir y no se vende ni una sola franquicia, ninguna. Para 2003 se vende la primera. Y en 2003 se vende la primera y para 2008 eran 10 franquicias, 17 franquicias. En 2008 llega otro reto de estos que llegan a los negocios tradicionales, que fue una pandemia chiquitita comparada a la que vemos hoy en día, que es el H1N1. La gente tenía pavor de salir a las tiendas, 2 meses no venden nada, ya venían complicados desde aquella situación de las Torres Gemelas, porque hubo que pedir préstamos en aquel tiempo para sobrevivir ese reto inicial donde ya se había invertido mucho dinero. Para 2008 había muchas deudas, pero había muchas tiendas. El H1N1 le da un cuchillazo tan fuerte a este negocio que se empiezan a cerrar tiendas y este empresario inversionista deja la sociedad en 2012 y llegaron a sobrevivir 2 tiendas todavía. Antes de esta última pandemia, hace un año existían 2 tiendas, hoy no existe ninguna. Solo existe el desarrollo de productos para venta de mayoreo. Y este chavo dejó de ser socio desde 2012. Pero bueno, vamos avanzando más. ¿Y qué le faltó a este chavo que había estudiado arquitectura para tener más éxito en ese éxito que tuvo inicialmente, para prolongarlo? Bueno, que según los números, que una empresa sobreviva 10 años es una de cada 100 empresas. Y para haber empezado jugando y sin conocimientos administrativos ni de ropa ni nada de eso, pues era todo un logro sobrevivir todos estos años. Pero ¿qué le faltó para haber crecido más y consolidar el negocio? Educación financiera, no había, no la tenía, porque la educación de la universidad no era la suficiente, no era educación financiera. La universidad era para ser autoempleado y él aprendió a ser autoempleadísimo de negocio. Le faltó haber tenido un guía, alguien que le dijera hacia dónde, que ya hubiera recorrido el camino. Le faltó estructurar su negocio, le faltó sistematizarlo y algo importantísimo, le faltó ver las megatendencias, ver cómo las ventas por internet estaban siendo una competencia. Y entonces, pues este empresario es ese chavo que ves ahí, que se sentía muy libre. Esta foto es de 1997 y esa foto, pues obviamente ya se dieron cuenta que soy yo, los que no sabían mi historia. Traía a los chinos así largos al aire, me había ido ese día a Vallarta en un Golf convertible rojo con asientos de piel, toldo de tela, rines BBS. Ir manejando en la carretera, si alguien conoce la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, por una selva medio árida en algunas zonas, con un paisaje muy peculiar de la Sierra Madre Occidental en México, lo hacía sentirse tan libre, tan libre, tan libre, que pareciera que la vida por delante ya era segura, ya todo lo que venía estaba hecho. Era el dueño, pero en realidad era un autoesclavo. Era esclavo de su propio negocio. No podía viajar mucho tiempo porque no podía descuidar el negocio. El estrés se había adueñado de su vida y el negocio se había adueñado de él. No se daba cuenta que gastaba más de lo que ganaba algunos meses porque ni siquiera tenía la conciencia
de llevar los controles necesarios porque desconocía temas administrativos. Había mucha diversión, había mucho estatus y una sensación de libertad hermosísima, como me veo yo en esa foto. No sé si ustedes me perciban así, pero yo ahí me sentía con una libertad fantástica. ¿Pero qué falló? El modelo educativo en el que había estudiado era un modelo educativo para el siglo XX. Y todo esto sucede en los albores del siglo XXI. La educación estaba diseñada para ser empleados y autoempleados, no para ser empresa. No se desarrollaban en las personas ni el carácter, ni las bases financieras esenciales de cualquier ser humano que vive en un país con una economía de libre mercado. Y todo eso no lo aprendió. Y entonces no estaba él en el modelo educativo del siglo XXI, que era clave para salir adelante con su negocio. ¿Qué pasó y de qué se fue dando cuenta con un nuevo proyecto que lo sustituyó? Y aquí te voy a platicar ahora de una segunda historia, de mi experiencia en USANA. A diferencia de la experiencia de ese chavo que empezó con mucho ímpetu, con mucha energía, hasta con un golpe de suerte que supo tomar, con muchas ganas de comerse el mundo. Se dio cuenta que había algo que se desarrollaba en la Edad Media y se había perdido en la era industrial, que era desarrollar el carácter. En la Edad Media había unas casitas como estas que tenían ahí mismo el taller, es decir, a lo mejor había un fabricante de vidrieras, de emplomados o de vitrales de esta ciudad gótica donde se estaba construyendo una catedral hermosísima. Y en la parte de arriba seguramente vivían el vidriero con sus hijos, y en la parte de abajo tenía el taller y atrás tenía unas vaquitas, y en la bodeguita de al lado es donde cortaban el vidrio y hacían los emplomados, fundían el plomo. Y un niño en la Edad Media veía todos los días, desde niño, desde bebé, cómo su papá se levantaba con disciplina, bajaba al negocio, empezaba a trabajar, cómo enseñaba a sus ayudantes, a sus hermanos mayores del niño, a hacer emplomados. Y veía cómo su papá se quemaba, cómo su hermano se cortaba y lo regañaba porque no había aprendido bien lo que le había explicado. Y veía al papá con carácter hablar con los proveedores del plomo, con los proveedores de vidrio, negociar, pelearse, exigir. Y también el niño veía cómo cuando instalaban una vidriera de esas ventanas gigantescas de una catedral gótica, veía cómo el pueblo, el padre mismo le agradecía dedicándole una misa, y había personas del pueblo que le agradecían su trabajo haciendo pues una cenita, llevando, no sé, tamales. Ahora sí que no me vi muy medieval con ese comentario, pero bueno, hacían algo de cenar, compartían, y el niño veía cómo su papá recibía reconocimiento por el esfuerzo, y veía cómo el papá subía las escaleras por la tarde junto con sus 2 o 3 hermanos, cansados, agotados, a lo mejor con un vendaje en una mano si había alguna quemada por el plomo, alguna cortadura, cómo se autocuraban y cómo subían a cenar café calientito con pan en la noche, café con leche y panecito que había hecho la mamá, cómo la mamá cocinaba una cena y cómo cenaban todos viviendo el fruto del negocio. Y eso se perdió porque en la revolución industrial los papás salen de la casa muy temprano, se van a trabajar, y el niño ve que el papá se va, y el papá llega en la noche, se afloja el cuello de la corbata, agarra el control remoto, se sienta en la televisión, le quita el control al niño, lo manda a dormir, le da un beso, y se queda viendo la tele hasta altas horas de la noche. Dice, mi papá se va a trabajar. Mi papá ya regresó de trabajar. Y el niño no sabe qué hace el papá. El niño crece un día y ve un rockero greñudo con aretes que se droga,
y se vuelve su ídolo porque el niño ve que el rockero brinca en el escenario, tiene éxito, la gente le grita, y él nunca ha visto a su papá trabajar. Sabe que se va, sabe que regresa, sabe que da el dinero para comer, pero no se ha convertido en su héroe, porque no lo ha visto partirse el lomo, no lo ha visto cómo lo reconocen por su trabajo, no ha visto cómo se enoja y cómo negocia con la gente. Y entonces este niño del siglo XX, de la era industrial, busca ídolos falsos, rockeros, artistas, y se desvía del camino. Llega el siglo XXI y el mundo empieza a cambiar nuevamente. Llegan los negocios digitales y si alguien ha visto fotos de cómo empezó Jeff Bezos con Amazon, cómo empezaron los señores Hewlett Packard, cómo empezó Bill Gates, cómo empezaron todos ellos, empezaron con negocios en sus cocheras. Fíjate qué interesantes son los negocios.com. Uber, Airbnb, proyectos que empezaron en una casa, en una cochera, porque en el siglo XXI los negocios se están empezando a hacer desde el hogar. Pero como nuestro hogar hoy es una aldea mundial, y aún ahorita con la pandemia, aunque no nos movamos tanto, pero puedes estar haciendo un negocio en cualquier lugar del mundo, porque ahora cualquier lugar con Airbnb se vuelve tu casa. Y puedes estar en un castillo en Escocia, puedes estar en una barca de estas que son barcas casas en los canales de Ámsterdam, en Holanda, que llegaste a través de un Airbnb y desde esta barca hotel o esta barca habitación de Airbnb, conectarte por internet y dando un seminario como estos. Y por eso hay muchos líderes, Eduardo Barreto en Riviera Maya, Diana Pau viajando por todos lados, Jania, que está viviendo en la Riviera Nayarit. Esa movilidad, bueno, Fred a veces está haciendo el negocio desde Colombia, a veces está haciendo el negocio, hace poco andaba en Monterrey con unos líderes muy queridos de Monterrey. Bueno, esa movilidad donde vuelves a trabajar desde casa, donde mis hijos me ven, que hace rato les digo, ahora, hoy no ceno con ustedes, ceno más tarde, porque voy a dar un Zoom, y como a veces me ven aquí conectado, me ven cómo desarrollo una venta, cómo invito, cómo doy una presentación a veces aquí en la sala de mi casa, y mis hijos de nuevo están viendo cómo desarrollo el carácter, cómo ellos desarrollan el carácter viéndome a mí enojarme, exigir, aprender, salir adelante, deprimirme por un no, aprender a no deprimirme, leer, como me ven, cómo leo, cómo cuido mi salud, cómo voy a correr, porque están viendo los hijos, están creciendo al lado de sus padres. Y eso es bien importante, desarrollar el carácter, educarte financieramente, como ese hijo que veía a su papá calcular los costos de las vidrieras, ver las ganancias y junto con la mamá decir, vamos a invertir en más vidrio, ten esto para gastar, para comer. Ahí el niño aprendía a socializar porque veía cómo el papá, la casa era un hogar, una escuela, un taller, un albergue. Fíjate bien, hoy en día hay cosas que son clave, la autoeducación. ¿Cómo te formas tú a ti mismo además de la escuela? La escuela te va a dar un salvavidas, un paracaídas para ser un buen empleado, para tener muchos amigos y eso es muy poderoso. Pero fíjate algo, conocimiento es dinero. ¿Cómo estás incrementando tu conocimiento cada día? ¿Cómo desarrollas las habilidades que tú necesitas, no las que te invitan, no las que te enseñan en la escuela? ¿Sabes hablar en público? ¿Sabes qué líder mundial de una empresa o líder social o líder político o líder religioso no habla en público? ¡Todos! Si tú dices que tienes miedo a hablar en público y no decides aprender y desarrollar esa habilidad, no esperes ser un gran líder en la vida. Todos los presidentes, todos los dueños de grandes empresas, el mismo Carlos Slim, no hablará bien, pero habla en público, le toca. ¿Cuántas veces no habla Elon Musk sobre el éxito o el fracaso del último cohete que lanzó? Necesita ser multiaccesible. Es decir, hoy en día hay muchas tecnologías para aprender.
sin embargo, el querer aprender y usar todos esos canales, encontrar en qué quieres aprender, porque es tu autoeducación, es decir, la educación que depende de ti mismo. Entonces, esa educación te toca a ti ponerla, cuándo leer, cuándo ver un video, cuándo aprender. Y aquí hay unas herramientas que este empresario cuando era chavo no hacía del todo. Leer sobre temas de negocio, es decir, leer de desarrollar las habilidades empresariales, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia espiritual. Esto no lo veía él. La inteligencia financiera, leer de salud, estaba descuidando su salud. Había otro tema que es clave, escuchar. Hoy en día puedes escuchar videoconferencias, videos en YouTube y muchos audios de grabaciones lo usamos en nuestro equipo. El audio de la semana, las conferencias grabadas, la convención en línea que está ahí todo el mes, la celebración nacional de México que está ahí todo un mes disponible para que le escuches, audios que hay en iVoox, audios que hay en SoundCloud. Y obviamente asistir a los seminarios y convenciones que ahora son virtuales, temporalmente sí, pero volverán a ser. Esta fue alguna de las convenciones en Salt Lake City, Utah, con unos escenarios impresionantes que Usana nos monta siempre con unas sorpresas fantásticas, donde en este tiempo he escuchado, híjole, de cuántos libros que tengo aquí he escuchado, por ejemplo, a Robert Kiyosaki, a Dennis Whiteley, a T. Harv Eker, a Eric Worre, a cuántos y cuántos y cuántos líderes, a Darren Hardy, unos que no podría escuchar ya, como Napoleón Hill, porque fallecieron, pero que hemos tenido acceso aquí, al mismo se me fue el nombre, el de En Búsqueda de la Felicidad. ¿Cuánto aprendizaje hay? Es decir, leer, ver en vivo, escuchar a los grandes creadores de contenido mundial, está en tus manos. Pero entonces, hay otro punto importantísimo que no tuvo este empresario chavo y que esa falsa libertad que tuvo se le cortó por la falta de un mentor. Pero un mentor es bien importante. ¿Quién es un mentor? Alguien que está donde tú quieres estar, alguien que ya llegó. ¿Quién pudo haber sido en mis tiempos? Un fabricante de ropa que ya hubiera pasado por muchos temas de saber cómo había que negociar con los judíos y con los libaneses proveedores de la tela, cómo había que negociar con las boutiques de ropa. Él ya tiene la experiencia y te lo puede enseñar. A él le importa tu éxito, es decir, cómo llegar a alguien para que a él le llegue a importar tu éxito. No es alguien a quien le vas a hablar necesariamente de usted y a distancia. Es alguien que además que para ser tu mentor, primero necesita ser tu amigo, necesita ser cercano para hablarle por su nombre, para tener su celular personal, para poderte conectar. ¿Y cuántas veces lo hemos visto historias? Hace poco estaba viendo un video de Jürgen Klarik en Medellín, a donde se va a vivir, creo que en 2019 da esta conferencia gratis en Medellín, y le pide a una niña, les dice, a ver, ¿quién quiere hacer el ejercicio conmigo? Alguien que pase y hacemos el ejercicio de cómo venderle a la mente y no a la gente. Y pasa una niña corriendo, se sube. ¿Y tú qué haces, niña? Le dice, junto con mi mamá hacemos dulces para poder mantener las terapias de mi hermanito que tiene una discapacidad. Ya desde ahí le impactó. Y entonces, cuando acaba, la niña tenía esa chispa que solo tiene un niño cuando está emocionado por algo. Se ponen a discutir cuáles eran las ventajas de un dulce, que podía ser una nueva experiencia, que podía ser un premio, que podía ser reconocimiento, y que además tenías una función social que era ayudar a personas con discapacidad. Jürgen le dice, a ver, a esta niña yo le voy a dar una beca de la escuela de marketing que voy a abrir en Medellín. Va a ser
becada por mí. Es alguien que con un chispazo delante de un gran exitoso se gana su cariño y su confianza. Y entonces se anima a compartirle su experiencia. Pero fíjate bien, primero hubo un acercamiento, se ganó su confianza. El mentor necesita verle las ganas. Claro que nadie te va a ayudar si no te ve que te estás partiendo el queso por lo que verdaderamente quieres, por tus sueños. Si tus sueños no son verdaderamente grandes, si no quieres hacer esto a rajatabla, si te dan pena hacer ciertas cositas, no va a ser tu mentor. No se va a acercar a ti, pero si te ve toda la chispa, se va a acercar a ti. Hace poco, y quiero compartirles una historia le di como un café con su equipo un día ya tardecito con Gabriel González y 7 de su equipo, era un webinar con sus líderes, y al final de que platicamos algo, me dice, oye, no quiero que te vayas sin que escuches a Frida Callejas. Frida, cuéntale tu historia. Me dice, no, pues yo soy de un pueblito, me voy al DF a estudiar, me voy con 1,000 pesos en mi bolsa. Escucha bien esta historia. Llevé 1,000 pesos en mi bolsa. Yo sabía que tenía para vivir muy pocos días y necesitaba moverme rápido. Busqué muy rápido dónde vivir lo más barato que pude y empecé a buscar trabajo antes de entrar a la universidad. Pero me puse muy triste porque iba a un lugar y veía un trabajo, preguntaba y el sueldo eran 700 pesos a la semana. Yo decía, chin, con esto no voy a vivir, se me va a acabar los 1,000 pesos que traigo y me voy a tener que regresar en pocos días. 1, 2, 3, 5, 10 entrevistas y se da cuenta que no le iba a librar hasta que ve en una gasolinera que dice, se busca empleado. Y se acerca antes de ir, ya con la experiencia que había vivido, dice, primero le pregunto al empleado cómo le va aquí. Y le pregunta al chavo de la gasolinera y le dice, oye, ¿cuánto ganas tú aquí de despachador? Dice, pues unos 400 pesos el medio turno. ¿Qué? Dice, oye, ¿y cómo pido trabajo? Pues ve con el administrador y piensa y dice, a ver, hay una gasolinera 2 cuadras más para allá, más cerca de donde estoy viviendo. Voy a ir a pedir trabajo allá. Llega, toca, pregunta por el administrador de la gasolinera y dice, a ver, niña, ¿qué quieres? ¿Por qué estás buscando al administrador? Soy yo, explícame. No, pues es que me vine de tal pueblito a buscar trabajo, no traigo mucho dinero, me urge encontrar trabajo y quiero trabajar aquí. Le vio tal arrojo a la chava que la contrata. Le dice, vente mañana, aquí te damos tu overol de trabajo, nomás tráete unas botas. Y dice, como yo tenía botas para cuando iba al campo, pues con esas llegué. Empecé a trabajar, no sabía ni servir gasolina ni limpiar. Los vidrios me quedaban todos chamagosos, todos sucios, pero empecé. A la semana limpiaba vidrios, cargaba gasolina, rellenaba aceites y empecé a ganar un dinerito. Un día se acerca un chavo en un carrito rojo Seat, me ve servirle y algo me dice, oye, yo creo que tu perfil es más alto que estar sirviendo gasolina aquí. Te veo muy atenta. Tengo un negocio que puede ser para ti. Chécalo. Si te interesa, aquí están mis datos. Le da su tarjeta y se va Gabriel en su Seat rojo. Y esta chava llega y se mete a internet y empieza a ver Usana, ve el negocio. Lo que ve en internet, a lo que le haya picado, le gusta. Total que como a la semana dice, pues sí me late, le voy a mandar un mail. Y Gabriel no revisa el mail, ni cuenta se da y no le contesta. Y como al mes le dice, oye, pues me ofreciste que algo de un negocio, ¿sí se va a poder o no? Y Gabriel le contesta, le explica, se inscribe y un día le dice Gabriel, oye, va a haber una convención en Estados Unidos. Dice, no manches, mi sueño, conocer Estados Unidos, tener visa. Va, tramita su visa, su pasaporte, su visa, le dan la visa y se van a la convención a Estados Unidos. Se va de aquí a frontera, cruza, se va en camión, llega y ella, Frida Callejas, había oído ya de Michael Callejas, ya le habían explicado quién era y ella lo quería conocer.
Entonces llega con Michael Callejas, ve que había una conferencia, pero era solo para diamantes y le iba a dar Mike Callejas. Y entonces se quiere colar y no la dejan. Le dije, no, no puedes estar aquí, esto es para diamantes. Y le dice un diamante que la ve queriendo entrar, que hablaba español, le dice, oye, va a dar después de esto otra conferencia, ve cuál va a ser y síguelo y a eso sí puedes entrar. Total que la niña está, Frida, se espera en ese salón afuera y ve que sale Mike entre el montón de gente haciéndole bola, haciéndole preguntas, se le quiere acercar y no puede, pero se va atrás de ellos, se va al siguiente salón y ya estaba lleno los salones, los asientos de ese salón. Total que se mete buscando lugar, llega hasta adelante y solo había sillas en la fila de los diamantes, de a mero adelante. Se sienta ahí, se sienta al lado de Conchita sin saber que era Conchita. O a lo mejor sí sabía, pues, pero ella vio el asiento y se sienta ahí, le valió gorro. Y en una de esas, Mike, hablando, se acerca con Conchita a saludarla, que le tiene mucho cariño, la reconoce, la saluda, que estaba ahí escuchándolo, y le dice ella, ¡hey, somos primos! Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Frida Callejas, espérame a la salida. Tú espérame, no te vayas. Dice, acaba la conferencia y todo mundo se le acerca a Mike Callejas y Frida no se podía acercar a él. Se va atrás siguiéndolo hasta que por fin logra hablar con él y le dice, oye, vente en la noche, vente, vamos a ir a un bar. Y va, dice, no, ese día estaba cansada, no fui. Y me encuentra Mike, al día siguiente me cruzo con él y me saluda y me dice, hey, no fuiste al bar, ven mañana, hoy nos vamos a juntar. Ese día dice, sí fui. Dice, qué increíble. O sea, estaba con un diamante con estrellas, estaba con rubíes, con esmeraldas, con diamantes, y todos bien buena onda, me saludaban, yo estaba feliz. Imagínate una chava recién inscrita, su primer celebración, convención internacional, y ya metida hasta en la sopa con Michael Callejas. Por eso son tan buenas las convenciones, porque conoces y te relacionas con mucha gente. El caso es que después me contó que Michael Callejas ha venido a México, se han quedado de ver un lugar, fueron juntos a San Miguel de Allende y a la Peña de Bernal y hasta hicieron un pacto de primos, se volvieron, no son primos de sangre, pero se volvieron primos pues de voto, pues de chócalas, como esos, como se hacía antes, que 2 gotas de sangre y que no sé qué. Entonces, se dicen primos y ahora seguido se chatea con Michael Callejas, se habla, tiene su teléfono personal. Esta historia me la comparte Gabo de viva voz de Frida, cómo alguien se vuelve amigo de otra persona por una conexión. Él oyó Callejas y dije, hey, prima. Una mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento. Y a lo mejor dirás, ¿y qué fregados esta foto de estas esculturas mochas? Bueno, pues el primero es Sócrates, un gran filósofo de la cuna del pensamiento occidental. ¿Y qué crees? Sócrates se vuelve mentor de Platón. Y Platón se vuelve mentor del siguiente, que es Aristóteles. Esta terna de filósofos son base de la cultura occidental. Aquí tengo un libro, La Metafísica de Aristóteles, el primero de los 6 tomos encuadernados que comprenden todos los tomos de la metafísica de Aristóteles. O sea, hay quien ha hecho estudios de lo que se sobrevivió de las traducciones del latín y del griego que sobrevivieron porque los manuscritos originales no están. Y aún así, esta mentoría de uno a otro, quizás Aristóteles, no quizás, estoy seguro que Aristóteles sin Platón y Platón sin Sócrates no habrían sido
lo que son como pensadores, como filósofos, y no tendríamos esta cultura occidental tan desarrollada. Aquí hay otro, a mí que me gusta la cocina. Este es un chef muy reconocido, Ferran Adrià. Fíjate, o sea, alguien que le haga, Matt Groening, el creador de Los Simpson, que le haga una caricatura y que firme autografiado con la marca de Matt Groening en el Festival de Cannes en 2009, un dibujo a Ferran Adrià, el dueño de un restaurante que se llama El Bulli, que son los padres, es como el padre o uno de los padres de esta nueva gastronomía mundial de restaurantes donde hacen, bueno, él servía creo que un menú de 17 tiempos, solo era una sentada, o sea, solo era, la cena empezaba a las 6 y acababa a las 10, solo entraban una silla, o sea, una vez por silla. No es que llegó más gente y se paran unos y entran otros. Las reservaciones de su restaurante cerraban un año antes las ventas de las reservaciones para su restaurante. Y, a ver, déjame ver. Todos han tenido un chef maestro. Ferran Adrià, antes de ser chef, llega como estudiante y como aprendiz a un restaurante que tenía 2 estrellas Michelin y llega de lavaplatos. Esto es en la costa española, una hora y media al norte de Barcelona, en una ciudad portuaria, bueno, un pueblito portuario, y en este pequeño pueblo pone él su restaurante, a donde había que llegar ahí exclusivamente a cenar. Bueno, él llega a trabajar ahí, aprende con el chef que trabajaba, y mucho tiempo después de estar trabajando se muere el chef, y le dice la dueña, vamos a cerrar, ¿quién va a cocinar ahora? Le dice, no te preocupes, yo estuve aprendiendo con el chef, yo estuve cocinando con él, aprendiendo cómo él pensaba. Yo me aviento el tiro. Y se mete y pierden una estrella Michelin, se quedan con una, bajan de 2 a 1. Y Ferran Adrià se profesionaliza y se vuelve el chef más importante de alguna época medio reciente en la gastronomía mundial. Porque tuvo un mentor que ya manejaba un restaurante con estrellas Michelin. Bueno, y un caso que me encanta. Luke Skywalker no sería Luke Skywalker si no hubiera tenido a un Master Jedi que era Yoda, que lo enseña cuando se siente abatido, cuando se va a este planeta y se aíslan solos. Y ahí está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y equivocándose y fallando una y otra vez, pero siempre al lado de su mentor buscando mejorar. Así que te recomiendo que tengas mucho cuidado a quién pides consejos, pero pídelos, que no te pase como este empresario de la época tradicional que no tenía un mentor y que algo que empezó con el pie derecho y que pudo tener una gran minita de oro, en algún momento se acabó porque no supo dejarse aconsejar, no supo buscar un mentor, no supo crear un sistema, no supo ver el mundo cómo estaba cambiando y no supo leer, sistematizar su negocio para que creciera. Era un autoempleado que se sentía libre. Hoy en día mi experiencia desde el negocio de Usana, un negocio de la era de la información, con mentores, con guías, con una empresa global, con una visión de negocio global, con una adaptación al cambio impresionante de Usana, siempre mejorando, sacando nuevos productos, a veces incluso equivocándose en una línea que no funciona y mejorándola y sacándola de nuevo, haciendo cambios, creando una nueva planta, abriendo en China, patrocinando atletas, con mentores personales, mentores en las convenciones. Cada que alguien habla en una celebración, en una convención, es tu mentor. Cada que lees un libro, es como tomarte un café con Kiyosaki o con Bill Gates o con Steve Jobs o con cualquiera que estés leyendo. El chiste es recibir consejos de las personas que están donde yo quiero llegar.
la ventaja en estos negocios es que es un trabajo colaborativo, donde le enseñamos, hoy te compartí muchas cosas y a lo mejor no estás conectado y no eres alguien, digo, no eres alguien de mi red y estás aquí conectado. Y no importa, los líderes de Usana, yo lo he vivido, les encanta y nos encanta compartir con los que aún van empezando. Y también los líderes muy grandes luego escuchan a líderes que no han logrado todavía tanto y también aprenden de ellos. Hay una humildad para aprender de todos los que se pueda aprender y eso es algo que he vivido y he aprendido en este negocio con sistema, con estructura, con mentoría, con conocimiento a través de libros, a través de convenciones, a través de audios que se puede crecer y que se logran. ¿Cómo elijo a un mentor? Teniendo una relación personal con él, admirándolo, que use un sistema, porque hay mentores que son unos tigres para hacer algo, pero si no tienen un sistema, eso no es duplicable. Si es un líder que tiene mucho carisma, ¿cómo duplico eso? Pero si es un líder que tiene un sistema, eso sí lo puedo duplicar. Que tenga un ingreso sólido, que aparezca en las listas continuamente, que tenga la experiencia y los resultados y que esté en un lugar arriba en donde yo quiero llegar a estar, en alguno de los siguientes pasos en donde yo quiero estar para que me allane el camino y me ayude a llegar más pronto. Y esta es una foto que aunque no traigo el pelo de Libertad de la otra, los chinos tan largos, esta es una foto que me encanta en un crucero de Usana, en un viaje papá-hijo, donde es un crucero que nos ganamos por resultados ese año, donde Rodrigo iba de 13 años y yo, y nos la pasábamos, si no nos bajábamos a una isla o una playa, nos la pasábamos surfeando en la alberca con olas, y nos íbamos a comer, comíamos rápido y regresábamos a seguir surfeando en la alberca con olas. Esta sensación de libertad que quisiera transmitirte con esta foto es una sensación de libertad que logré a través de mentores, de sistema, con ingresos residuales, no con ganancias de capital, sino con flujo de efectivo. No porque venda un boxer gano una vez, sino que acá asocio a alguien a Usana y genero ingresos residuales cada que esta persona vuelve a comprar o cada que esta persona crece su negocio sin hacer el negocio. Estas sensaciones de verdadera libertad, no una falsa libertad que creía tener. Porque hubo que desarrollar verdaderas habilidades de negocio y aprendí a tener relaciones en tercera dimensión, relaciones cercanas, fuertes, porque hoy te compartí mucho de mi vida y a lo mejor no te conozco, pero ya conozco la vida de Fred porque ya lo he escuchado y eso nos vuelve amigos más cercanos, aunque contarle mi vida y contarme la suya no haya sido en un café frente a frente, sino en un seminario virtual o presencial. Y eso me ha dado un futuro que hoy veo con una solidez muy diferente, donde yo ya calé cuando tuve una emergencia con uno de mis hijos, con mi nena, con Natalia, y tuvo una neurocirugía de emergencia que duró 13 horas, 40 días, 40, así como la pasión de Jesucristo. Me dijo alguien, oye, ¿ya notaste que fueron 40 días de tu hija en terapia intensiva, donde estuvo 3 veces intubada, como ahorita los de COVID? Bueno, eso ella lo vivió 3 veces, hasta el timbre de voz le cambió. Habla bajito incluso, porque no puede, por lo dañado de sus cuerdas vocales, o no sé, pero yo logré ya poner a prueba el ingreso residual 1.5 años y sigue llegando. Y hoy, en la pandemia, he podido combinar con los retos que implica tener a mi hija en casa que no ha logrado todavía recuperar caminar ni dejar el pañal, ahora tiene 11 años. Yo puedo estar en casa con mi esposa y con mis hijos la mayor parte del día y tener pequeños recesos de vida familiar para darme vida de negocio. Combinar ese ingreso, ese tiempo en familia y un negocio que en pandemia sigue creciendo es algo que no tiene precio. Yo así he venido escribiendo la historia de mi vida con estas 2 historias que te conté hoy. ¿Cómo vas a escribir tú la historia de tu vida? Ya llevas escrita una parte.
Y a lo mejor no es interesante contarla, como mi primer parte podría ser no tan interesante, porque pudiera parecer una historia de fracaso. Pero a partir de hoy, sigues escribiendo hojas en blanco de la historia de tu vida. ¿Qué vas a escribir mañana por la mañana? ¿Qué vas a escribir ahorita en la noche? Muchas gracias. Con esto los dejo esperando, queriendo influir en ustedes para que de veras creen una gran historia en su vida, una historia de pasión, de aventura, de éxito, de gozo, de salud, de éxito, pero de éxito global, no de éxito económico, de abundancia global. Es decir, abundancia en salud, en tiempo, en dinero, en personas, en relaciones, en conocimiento, en viajes. Dios nos dio un mundo maravilloso. ¿Cómo no vas a ir a conocerlo? De eso se trata. ¡Ay, Monse Pastrana! No sabía que estabas aquí. Mira, uno de esos grandes amigos que Joana Rivera de Irapuato, Oscar, Julián, wow, gracias a todos los que están aquí conectados. Estaba tan enfocado en lo que quería compartir que wow, hay mucho que leer aquí, a ver, aquí leyendo desde Santander, Julián, Raúl Villaseñor, wow, desde Riviera Maya, Laura Milena, gracias que me dices que se bloqueó, me fui, sí, me sacó el sistema. Gracias, Marce Bogotá, Gloria, Quique, aquí en Salamanca, Guanajuato, Vero Ramos aquí en Guadalajara, Gelma ay, no sé si estás ahí en Cuernavaca o estés en otro lado con esto de que los líderes de Usana viajan. Gracias, Fred, a ti, muchas gracias por estar con... Chris Garner, claro, En búsqueda de la felicidad, pero el de en vivo, no el de la película, no el actor, haberlo conocido ahí en una convención. Juliet Ramos, sí, acabas de escuchar a Mike. Marcela Bogotá, Gabo González, Gabo, me tomé la libertad de hablar de la historia de Frida, es que me dejó impactado. Espero no haberla contado erróneamente, pero dile que me dejó impactado ese día su historia y que me tomé la libertad de compartirla y darle un abrazote, porfa. Gracias por permitirme esta libertad que ya me tomé. Luego Frida nos va a tener que dar un webinar. Tenemos que invitarla. Sí, Gabo, por sí, favor, haz la hora para que venga a un Zoom acá con nosotros. Por ahí está también Bere, que te mando saludos, que justamente la vamos a tener el sábado en seminario. sí. Oye, aparte imita súper bien a Mike Callejas. Ok, guys. Okay, guys. La Okay, guys. aseguranza. So, aseguranza. Cristian, Oye, Jaime, bueno, a lo mejor se me van algunos. Jesse y Arquímedes desde Colombia, desde Canadá, ahora. Monse, ¿dónde anda mi Monse? ¿Dónde estás? ¿En Mérida? ¿O andas acá en en México? Mérida. Oye, amigo, de verdad estuvo increíble porque la capacitación era negocio tradicional versus network marketing y terminaste aparte dando una clase de storytelling, dando una clase de valores, dando un poquito de tu corazón, compartirlo. O sea, no, creo que queda más que claro. Hay muchas ventajas, hay muchas diferencias, realmente hablando solo en contexto empresarial. Pero si vamos a los cheques adicionales que nos da este negocio, como estas amistades que se construyen poquito virtual, pero a veces hasta más cercanas que no son presenciales. Y de verdad que, bueno, sé que estuvo increíble, muchos mensajes en los chats, en interno, en los Sí, no WhatsApp. acabo de leer, gracias a todos. No, de Oigan, hecho te voy a dejar un rato para que puedas, la sala abierta para que puedas leer los mensajes, para que puedas sí, leerlos. Todos los gracias. mensajes, de verdad que estuvo increíble tu capacitación, amigo. Fíjate que cuando vi el título, Fred, que estaba preparando inicialmente una idea más mecánica, más de las diferencias. El negocio tradicional es así, el negocio de redes es así. Y hubo un momento, yo me quería colar al foro de jóvenes empresarios, pero yo ya no libraba por edad. No, hubiera sido con los chinitos Entonces, y de pronto. hubo un momento en que le fui a vender a corporativo la idea de mi plática. Entonces,
algunos ya me habían oído de los chavos de aquella época y entonces le dije a los de la generación millennial, haz de cuenta que yo fuera con Fred Bogotá, que estuviera organizando el foro de jóvenes empresarios, y le dije, no manches, Fred, es que yo empecé así cuando era chavo, yo era joven empresario, pero de la época actual. Y me decían, ven, compártenos tu historia. Le dije, pues ve y dile a los directivos de Usana que me inviten, a Carlos Ledesma, a Charlie Sosaya. Total que van y le dicen, y me hablan y me invitan, oye, nos gustaría que compartieras su historia. Y me logré colar a un foro de jóvenes empresarios en Querétaro, en Juriquilla, y ahí fue, como ellos no me conocían, fue donde, y hoy quise hacerlo así cuando empecé y dije, a ver, me voy a salir del acartonado de un comparativo y voy a compartirles como aquella vez, hablándole la historia de alguien que era un chavo, como ellos, y entonces acabé convirtiendo todo lo que había hecho, lo combiné un poco con lo de aquella vez, y pues sí había temas que yo sabía que se salían, como la cuestión del carácter en la Edad Media, que luego se pierde en la era industrial, y hoy se retoma en los negocios desde el hogar, pero creo que son importantes entenderlo, y son todos estos factores, son clave en los negocios del siglo XXI de mercado en red como el nuestro. Por eso me animé a incluir muchos de esos temas y qué bueno que se amplió y les sirva de mucho más. Claro que sí, claro que sí. Yo les dije desde un comienzo que eras garantía de calidad, garantía de que íbamos a aprender por tu experiencia y porque además pues un arquitecto no deja de ser artista y esa parte creativa de contarlo diferente, de hacerlo con historia, de meterle esa parte emocional, porque no todos son números. Yo sé que tú eres muy bueno para los números, sé que eres un crack para explicar mucho los temas de números, pero yo creo que ese plus que le podías agregar hoy es ahora sí que súper valor agregado, valga la redundancia. Y de verdad te agradezco un montón, amigo, en nombre de todo Ser Hacer Emprender, de todo Usana Colombia, bueno, de Usana México también, porque ya somos realmente uno solo con todo esto que se está generando. Y te agradezco un montón. Espero que tengamos pronto acá en persona. Oye, Fred, a ver, ahorita que dijiste números, sí me habías pedido números, pero esa parte me faltó. Obviamente, bueno, sí lo dije cuando enumeré las cosas de invertir mucho dinero, y acá en los negocios nuevos no, pero eso lo hablamos mucho en las presentaciones cuando hablamos de las nuevas plataformas. Uber no invierte en coches, invirtió en una aplicación y tiene millones de coches. En cambio, cualquier taxi tiene que invertir un dineral en un solo coche y un sistema de acceso, claro, ¿no? Pero hay un número mental que les quiero dejar clave como cierre de esto. En un negocio tradicional, el número se llama ganancias de capital. Yo produzco un vaso mezclador, vendo un vaso mezclador y gano una sola vez. Ganancia de capital, gané capital. Vendo otro, gano otra vez. Tengo que salir a vender otro y gano otra vez. Nuestro negocio, el número que te llevas en la mente, que ese es el más importante que el número numérico, valga la comparación. El número que te llevas en la mente en el negocio de Usana es un ingreso residual. No es lo que gana Steve Jobs por hacer un iPhone, es lo que gana Carlos Slim por cobrarte una mensualidad cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Ese es el número más importante del negocio del mercado en red. Que los ingresos son repetitivos, recurrentes, residuales, rentas, regalías, como quieras llamarles. Así Flujo de efectivo, negocio tradicional. Ganancias de capital, negocio de mercado en red. Muchas gracias. Así es. Amigo, muchísimas gracias. Abrazo a todos los que ya los estuve leyendo ahí, pues son muchos nombres. Gracias a todos. Voy a hacer nada más unos anuncios.